Ponte cómodo y prepárate para escuchar 3 historias de terror que seleccioné especialmente para ti. No hay prisa, solo tienes que relajarte y dejarte llevar por las historias. Así que, donde sea que estés, ajusta tus sentidos y acompáñame en este viaje. Hay historias que nos persiguen sin importar dónde estemos. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? Y si te gusta el terror, suscríbete y quédate. Ahora, apaga las luces, ajusta tus auriculares y prepárate para un relato que quizá no te deje dormir esta noche. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo la imagen de aquella fogata solitaria en la playa, el humo subiendo en la oscuridad, la ropa infantil quemada entre las cenizas y, sobre todo, el rostro en la fotografía, un rostro que se parecía demasiado al mío. Esto ocurrió cuando era niño, quizás tenía 8 o 9 años. Pasábamos los veranos en la casa de mis abuelos, cerca de la playa. Era un punto de encuentro familiar. Primos, tíos, hermanos. Todos nos reuníamos allí por semanas enteras. La casa no era lujosa, pero tenía suficientes habitaciones para que nadie durmiera en el suelo. Lo mejor de todo es que estaba a pocos pasos de la playa. Pasaba los días jugando en la arena y recorriendo el vecindario con mi bicicleta. Recuerdo esos veranos como algo casi irreal, como si hubieran sido un sueño prolongado del que nunca quise despertar. Pero aquel verano fue distinto. Había una tormenta enorme en camino, un huracán que tenía a todos los pueblos costeros en alerta desde hacía meses. Para proteger la playa, construyeron enormes dunas de arena a lo largo de la costa. No sé si llamarlas dunas, porque desde la perspectiva de un niño parecían murallas gigantescas. Caminabas por el paseo marítimo y en lugar de ver el océano, solo veías una pared de arena. El acceso a la playa estaba restringido después de cierta hora, cuando los socorristas se iban. Técnicamente, no estaba permitido bajar, pero los locales rara vez respetaban esa norma. La zona era segura y todos nos conocíamos, así que nuestros padres no tenían problema en dejarnos vagar siempre y cuando prometiéramos no meternos al agua. Yo siempre había sido un niño inquieto, con un gusto particular por probar los límites. Aquella tarde me había peleado con mi hermano, así que, en lugar de quedarme en casa, decidí salir sin pedir permiso. No era tarde aún. El sol ni siquiera había empezado a ponerse, pero me escapé por la puerta trasera, asegurándome de que nadie me viera. Pensé que encontraría a otros niños en el paseo marítimo. Siempre había alguien dando vueltas, algún vecino, algún grupo de chicos jugando. Pero esa tarde no había nadie, ni una sola persona. Era extraño. Seguí caminando un rato, mirando a mi alrededor, esperando encontrar a alguien. Pero la playa estaba dormida, como si toda la ciudad hubiera desaparecido de repente. Justo cuando estaba a punto de regresar, algo me llamó la atención. Un delgado hilo de humo se elevaba detrás de una de las dunas. Al principio pensé que era niebla, pero cuando miré mejor, confirmé que era humo. Las fogatas en la playa no eran raras, aunque estaban prohibidas. A veces los turistas encendían una para calentar la noche, aunque esa tarde el sitio estaba vacío. Me sentí inquieto. No sabía por qué, pero algo en esa imagen me pareció incorrecto. Parecía que la arena misma estaba escupiendo humo. Sabía que debía dar la vuelta y regresar a casa. Pero también sabía que mis padres siempre decían que nunca se debe ignorar una señal de peligro. Me convencí de que lo correcto era averiguar qué pasaba. Subí la duna por un costado. La arena se pegaba a mi piel mientras trepaba, hasta que llegué a la cima y miré al otro lado. Había una fogata. Lo raro era que no había nadie alrededor. No había sillas, ni mochilas, ni huellas recientes en la arena. Solo el fuego, ardiendo en medio de una playa completamente vacía. Me deslicé por la duna y me acerqué al fuego. No sabía qué hacer. Miré a mi alrededor esperando ver a alguien, pero la playa seguía desierta.
Me quedé ahí, inmóvil, hasta que finalmente decidí que lo mejor era apagarlo. Empecé a arrojarle arena. Lo hice una y otra vez hasta que las llamas se extinguieron. Pero algo me llamó la atención en las brasas. Entre las cenizas había ropa. Ropa de niño. Un par de zapatos pequeños, calcetines chamuscados, pedazos de tela medio enterrados en la arena. Se me revolvió el estómago. Usé un palo para remover las cenizas y encontré fotos quemadas. La mayoría estaban irreconocibles, pero una no se había consumido del todo. Era la foto de un niño. Parecía tener mi edad. De hecho, se parecía a mí. Me recorrió un escalofrío. Mi mente infantil no podía procesarlo. ¿Cómo era posible? ¿Quién era ese niño? De repente, un grito rompió el silencio. ¡Eh! Me giré de golpe. Un hombre venía caminando por la playa hacia mí. Era calvo y su silueta se tambaleaba con cada paso, como si estuviera borracho. «¡Oye, niño!», gritó y empezó a acelerar el paso. No me moví. Estaba paralizado por el miedo. «¡No te vayas a ningún lado!». Eso fue lo que me hizo reaccionar. Corrí. La arena hacía difícil avanzar. Mis pies se hundían y tropezaba con cada paso. Podía escuchar sus gritos y sus pasos pesados acercándose. Trepé la duna con desesperación. Y entonces lo sentí. Unas uñas afiladas se clavaron en mi tobillo. Grité y pataleé con todas mis fuerzas. No sé cómo, pero logré zafarme y me lancé al otro lado de la duna, rodando cuesta abajo. Me puse de pie y corrí como si mi vida dependiera de ello. Miré atrás un par de veces para ver si me seguía. No lo hacía, pero no me detuve. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a casa. Entré de un golpe y me encerré en mi habitación. No dije nada. No podía. Sabía que si contaba la verdad, me metería en problemas por haberme escapado. Y así, el secreto se quedó conmigo. Al día siguiente, la playa estaba como si nada hubiera pasado. No había policías, ni noticias sobre algún niño desaparecido. Pero hasta el día de hoy, no puedo sacarme de la cabeza la imagen de esa foto. No sé quién era ese niño. No sé por qué su ropa estaba ardiendo en la fogata. ¿O qué me habría pasado si me hubiera quedado ahí un segundo más? Y lo peor de todo, no sé por qué nunca lo denuncié. Tal vez porque era solo un niño y tenía miedo de que nadie me creyera. O quizás porque en el fondo no quería enfrentar la posibilidad de que todo lo que vi fue real. Pensé que, si no hablaba de ello, desaparecería. Con los años, he intentado convencerme de que solo fue una coincidencia, que mi mente infantil lo exageró todo. Nunca quise contar esto, pero últimamente me despierto de madrugada con la sensación de que algo está sentado en el borde de mi cama. No lo veo. No se mueve. Pero está ahí. Lo sé porque cuando dejo de respirar para escuchar mejor, empiezo a oír la suya. Soy Víctor. Tengo 29 años y nunca he creído en lo paranormal. Trabajo desde casa, no tengo muchas amistades y vivo solo, en un piso que heredé de mi abuela. Era una mujer extraña. Nunca nos dejó entrar a su habitación. Desde hace unos días algo raro empezó a pasar con la puerta. Se abre sola, aunque la cierres con llave. A veces escucho pasos dentro cuando no hay nadie. Una vez vi la lámpara balancearse, como si alguien se hubiese colgado de ella. Empecé a documentarlo. Grabaciones nocturnas. Grabé sombras moviéndose. Una figura parada frente a mi cama. Una risa que no era mía, pero cuando intenté mostrarlo, el vídeo estaba en blanco. Una noche decidí entrar en la habitación de mi abuela. Y ahora no me deja dormir. Esta historia que estás a punto de escuchar es la razón por la que no deberías dormir con la puerta abierta. Desde que llegué a esta casa no había abierto esa puerta ni una sola vez. A veces la miraba de reojo al pasar y recordaba lo que me decía mi abuela. No entres a la habitación.
Fue una noche, mientras cenaba, cuando lo escuché por primera vez. Fue algo extraño, como si alguien arrastrara los dedos lentamente por la puerta desde dentro. Me acerqué a la puerta. Acerqué la oreja, pero no se escuchaba nada. Dudé. Toqué el pomo. Estaba frío. Lo giré, empujé, y la puerta se abrió despacio, con ese sonido al que ni el tiempo ni el silencio consiguen acostumbrarse. No encendí la luz. Di un paso. El suelo crujió bajo mis pies, y al instante tuve la sensación de que algo se escondía detrás de mí. Cerré la puerta y volví a mi habitación. Esa misma madrugada me desperté con la sensación clara de que algo me rozaba la cara. Fue apenas un segundo. Una caricia lenta desde la mejilla hasta el cuello. No me moví. No podía. Me quedé ahí, respirando lento, con el corazón en la garganta y los ojos abiertos como platos en la oscuridad. Al día siguiente, tenía 3 marcas delgadas y paralelas en el pecho. No sangraban, pero estaban rojas. No podía explicarlo. Desde entonces, cada noche es diferente, pero el miedo es el mismo. La puerta que yo mismo cerré vuelve a abrirse sola, siempre al mismo punto. Nunca del todo, solo lo justo para que sientas que hay algo al otro lado, mirándote, esperando. A veces escucho pasos que vienen del pasillo, pero nunca se acercan. Se detienen justo frente a mi cuarto. Otras veces, cuando estoy en el baño, escucho cómo mi cama cruje en mi habitación, como si alguien se acostara en ella. Lo peor fue la noche que volví a entrar a la habitación de mi abuela. Encendí las luces. Frente a la cama había una silla con una sábana. La quité, y tras ella había una muñeca de trapo. Estaba vestida igual que la abuela. Tenía la boca cosida con hilo rojo. Pensé que eso era lo más perturbador que iba a encontrar, pero entonces vi lo que colgaba en la pared, justo al lado del armario. Era un dibujo. Un folio grande, viejo, con las esquinas pegadas con cinta amarilla que apenas lo sostenía. Estaba hecho con lápiz, a mano, con trazos torpes, como los que haría una niña pequeña. En el dibujo se veía claramente esta misma habitación. La puerta cerrada, y una figura trataba de abrirla. Era alta, tenía el cuerpo encorvado y los brazos larguísimos, con las manos estiradas hacia el pomo, como si estuviera empujando para salir. Abajo, con letra infantil y temblorosa, había unas palabras escritas: no abrir. Algo había entrado en esa casa cuando ella era joven, algo que solo logró contener cerrando esa puerta cada noche. El ser no podía moverse libremente, pero podía ver, podía oír y, sobre todo, podía esperar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, lo vi. No oí nada. No sentí nada. Solo abrí los ojos y allí estaba, sentado en el borde de mi cama, alto, delgado, con la cabeza inclinada. No tenía rostro, pero sabía que me miraba. No podía moverme, ni respirar. Cerré los ojos y cuando los abrí ya no estaba. Pero las marcas en las sábanas seguían ahí, hundidas, como si alguien acabara de levantarse. No lo pensé. Me fui de la casa, firmé la venta sin mirar atrás. Ahora vivo en un piso pequeño, pero no he vuelto a dormir tranquilo. Cada noche reviso que todas las puertas estén cerradas, incluso la del microondas. Y aún así, a veces me despierto con esa sensación familiar, la de que alguien está sentado al borde de mi cama. No lo veo, no se mueve, pero está ahí, esperando, como si me hubiese seguido. Y por eso, si estás escuchando esto, solo te voy a decir una cosa: cierra todas las puertas, siempre, y sobre todo, no duermas con la puerta abierta. Cuando te pasas 2 años viendo la gasolinera a plena luz con gente entrando y saliendo, con la radio de fondo y con la puerta abriéndose cada 5 minutos, trabajar solo de madrugada, lo cambia todo. No es que me diera miedo trabajar de noche, es que nunca lo había hecho.
Me llamo Javi. Tengo 25 años y llevo un par de años currando en una gasolinera. Está ubicada en una nacional de paso, sin mucho tráfico nocturno pero con movimiento de día. Siempre he estado en turno de mañana o tarde. Hasta hace una semana, cuando el chaval del turno de noche desapareció de un día para otro. Lo único que se supo es que una noche terminó su turno, se fue a casa y al día siguiente mandó un mensaje al jefe diciendo que no pensaba volver. Nunca explicó por qué. Fue extraño. Nadie supo más de él. Y aunque no tenía mucha relación con él, reconozco que aquello ya me dejó con la mosca detrás de la oreja. El encargado me ofreció cubrirlo temporalmente, con un plus en el sueldo, claro. Acepté, pero sin ganas. No me hacía gracia quedarme solo toda la noche. Y menos después de lo que me había contado David, uno de los veteranos. Si alguna vez curras de noche aquí, no te duermas. A veces, cuando parece que no hay nadie, es cuando hay algo. Y echó a reír. La noche que me tocó cubrir el turno por primera vez, creo que iba algo sugestionado. Yo estaba en el mostrador, mirando la pantalla del móvil sin mucha atención. Hacía un rato que no pasaba ningún coche y todo estaba en calma. No se oía nada, solo el zumbido constante del fluorescente sobre mi cabeza y el ventilador del frigorífico del fondo. Estaba a punto de levantarme a por una botella de agua cuando, por la ventana, justo por la parte baja del cristal que da a los surtidores, vi claramente la sombra de alguien cruzando. Iba despacio, de izquierda a derecha. La silueta era alargada, como de una persona caminando a paso lento. Estaba perfectamente recortada sobre el suelo iluminado por los focos de fuera. Me levanté de golpe. Me quedé unos segundos mirando hacia la puerta, esperando ver a alguien entrar. Pero no se abrió. No sé por qué, pero cogí una escoba que tenía cerca y salí a ver. Di un rodeo por la parte delantera. Revisé los aseos exteriores. Miré hacia los surtidores. Todo estaba en silencio. Lo más inquietante es que el sensor de movimiento que hay en la entrada, el que se enciende cada vez que alguien pasa cerca, seguía apagado. Volví dentro. Me senté, pero ya no me relajé. Durante un buen rato me quedé quieto, mirando fijamente a través del cristal, como esperando volver a ver algo. Al cabo de unos minutos, y todavía con el estómago encogido, me giré hacia el monitor de seguridad. Quería comprobar si la sombra había quedado grabada. Supongo que necesitaba saber que no me lo había imaginado. Rebobiné la cámara justo hacia la hora en la que lo vi. Puse el vídeo en cámara lenta. No vi nada. Me sentí tonto y a la vez algo paranoico. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sin saber si tenía más miedo de lo que había visto o de no haberlo visto realmente. No volví a ver nada extraño en lo que quedaba de turno. Pero las horas se me hicieron eternas. Fue a partir de las 6:30 cuando empezó a haber movimiento. Cuando dieron las 8, llegó el compañero del turno de mañana. No le conté nada. Me limité a asentir cuando me preguntó qué tal había ido la noche y salí de allí sin ganas de quedarme ni un minuto más. Cuando llegué a casa me costó dormir. Estuve dándole vueltas a lo sucedido. La segunda noche empezó igual de tranquila, incluso más que la anterior. Serían las 2 pasadas cuando vi que se acercaba un coche. Desde el primer momento me pareció raro. Era un coche grande, antiguo, con la carrocería llena de golpes y todos los cristales tintados. Se detuvo junto a uno de los surtidores, pero nadie bajó. Me quedé observando unos segundos. Cogí el micrófono y hablé por el altavoz exterior. «Buenas noches. Para repostar tienes que pasar por dentro», dije. No hubo respuesta. Volví a insistir. «Hola, ¿me escucha? Tiene que entrar si quiere repostar». El coche seguía allí, inmóvil, con los cristales oscuros como si fueran completamente opacos. No se veía nada del interior. Pasaron 2 minutos así. Al final decidí salir. Nada más poner un pie fuera, el coche arrancó. Dio marcha atrás, muy despacio,
como si se estuviera alejando de mí a propósito. Me paré. Él también se detuvo. Avancé de nuevo, esta vez sin apartar la mirada, y otra vez dio marcha atrás. Mis pasos eran lentos, pero el coche parecía calcularlos. Siempre retrocedí a lo justo. En ese momento me invadió una sensación muy clara. ¿Qué cojones estaba pasando? Eché a correr y me metí dentro. Cerré la puerta. Me asomé por el cristal. El coche había vuelto al surtidor. La puerta del conductor se abrió. Pero no bajó nadie. Se quedó abierta durante casi un minuto. Justo entonces, por el arcén, vi que se acercaban las luces de un coche patrulla. Fue en ese instante cuando el coche viejo arrancó y se fue. Retrocedió con suavidad y se perdió por la curva, justo antes de que los policías giraran hacia la entrada. Les conté lo que había pasado. Entraron, revisaron las cámaras, pero no pudieron identificar el coche porque no llevaba matrícula. Cuando terminé el turno, hice el cambio con el compañero de la mañana y me fui sin decir mucho. Firmé, le dejé las llaves y salí. Pasé toda la mañana dándole vueltas, a la sombra, al coche, al compañero que no quiso volver, y esa pasividad de los policías. Entraron, vieron el vídeo, intercambiaron 2 frases entre ellos, y se fueron. Ni siquiera me pidieron los datos. Llamé al encargado y le dije que no podía seguir con el turno de noche. Le solté que mi madre había tenido que ingresar en el hospital, que necesitaba cuidarla, estar pendiente de ella, que no podía hacer noches por ahora. Me escuchó en silencio. Me dijo que lo entendía, que ya buscaría a otro. Nunca supe qué pasó con el chico que estaba antes que yo. Tampoco volví a ver el coche. Pero cada vez que estoy en la gasolinera, de día, con el sol pegando en los cristales, no puedo evitar mirar hacia los surtidores, como esperando verlo ahí, parado, con los cristales tintados, sin nadie dentro. Quizá fue casualidad. Quizá me sugestioné. O quizá hay cosas que, simplemente, no se pueden explicar del todo. Pero si alguna vez te ofrecen hacer el turno de noche en una gasolinera solitaria, piénsatelo. David, el compañero veterano, me lo dijo, medio en broma, medio en serio. A veces, cuando parece que no hay nadie, es cuando hay algo. Ahora lo entiendo. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos.